El estudio inicia desde el año pasado. ¿Qué estaba ocurriendo durante la cuarentena y el distanciamiento social de la población de las diferentes generaciones en la ciudad de Panamá? Nos imaginamos qué está pasando, qué ocurre con ellos durante este confinamiento social. A eso se refiere nuestra investigación. Los autores de esta investigación es Dunia Caicedo, María Antonieta Talacino y Michelle Marie Ávila. En la forma de nosotros explicar toda esta investigación, este fenómeno a descubrir, es modalidad virtual. El eje temático de la psicología y lo que concierne a lo que es la salud mental. Las palabras claves del estudio es distanciamiento social, crisis, generaciones y salud mental. La aparición de lo que es la COVID-19 llegó a generar diferentes estragos en muchos aspectos en la vida de las personas. Esto llegó a afectar los sistemas económicos, psicosociales a nivel mundial y Panamá no llegó a dejar de escaparse de esto. La continuidad de actividades educativas como el cierre de escuelas, liceos, universidades, las condiciones laborales y lo más importante, la salud mental de la población tras ese confinamiento que llegó a generar como medida preventiva para disminuir lo que es el contagio en diferentes países y aquí en la ciudad de Panamá. Estos resultados significativos llegaron a reflejar que las generaciones que se encuentran o que se encontraron en aquel entonces, en el 2020, afectadas emocionalmente, llegaron a presentar síntomas como ansiedad, depresión durante esta cuarentena y en primer lugar, lo que se estudió fueron las diferentes generaciones, como la generación Z se vio afectada, seguida por la generación X y en tercer lugar la generación Y. Estas generaciones como baby boomers y posguerra reflejan que ser las menos afectadas emocionalmente, lo cual llega a implicar que estas generaciones llegan a mostrar un nivel alto de resiliencia ante esta cuarentena que llegó a generarnos interrogantes. ¿Qué llegan a poseer estas personas para que no sean tan afectadas como las otras generaciones? A finales del 2019 se llegó a manifestar un nuevo brote de coronavirus, perteneciendo a una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades principalmente en animales, pero también en los seres humanos. Estos coronavirus causan infecciones respiratorias en las personas que pueden incidir desde el resfriado, infecciones respiratorias, comúnmente algunas más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo SARS, que no llegó a manifestar en aquel entonces la Organización Mundial de la Salud. El 26 de diciembre del 2019, en el Hospital Central de Wuhan, China, llegó a aparecer el primer caso de una nueva mutación de este coronavirus que se emparenta con el SARS y el MERS, pero no es igual a ninguno de los otros. Esta investigación realizada por la revista científica de Lancet en el 2020, en este virus letal, mejor conocido por su abreviación COVID-19, llegó a presentar síntomas que suelen ser leves al principio para la persona que lo contrae y luego van evolucionando estos síntomas más graves. Algunos de estos son fiebre, tos seca, cansancio, junto con otros síntomas menos frecuentes como dolores de cabeza y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis en algunos, dolor de garganta. Algunas personas presentaron diarrea, pérdida del gusto, que era algo muy significativo, demasiadamente significativo, y la pérdida del olfato. Algunas personas llegaron a presentar erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o de los pies. Estos síntomas van llegando a variar de personas, incluso hay individuos que no llegaron a presentar ningún síntoma, llamándose asintomáticos. Lo que empezaría siendo un brote relativamente inofensivo que llegábamos a pensar de un nuevo tipo de coronavirus se llegó a convertir en una crisis sanitaria a nivel mundial.
Esto llegó a convertirse y llamado como una pandemia que llegó a generar caos en las diferentes sociedades, las cuales se vieron o nos vimos obligadas a tomar medidas de preventivas debido al fácil contagio de esta enfermedad, tales como el aumento en la rigurosidad de las normas sanitarias y de limpieza, tanto en los hogares, en los lugares públicos y lugares privados, y la suspensión de muchos eventos donde conllevaba a la aglomeración de la multitud. Esta interrupción de actividades presenciales en distintos ámbitos fueron escolares, laborales, comerciales e industriales, llegando en algunos casos a llegar a paralizar todas estas actividades a nivel mundial y aquí en la ciudad de Panamá, como lo llegó a decretar en aquel entonces el artículo 2 del decreto ejecutivo 472 del 13 de marzo de 2020. Según Brooks, en el 2020, el brote de esta epidemia por coronavirus, COVID-19 SARS-CoV-2, llegó a provocar que muchos países pidan a las personas que han estado en contacto, que estuvieron en contacto a esta infección, se llegaran a aislar en sus hogares bajo vigilancia domiciliaria. Asimismo, la rápida expansión de esta epidemia ha supuesto o llegó a suponer que ciudades enteras llegaron a ser expuestas bajo cuarentena, una cuarentena totalmente masiva. Este es el caso que ocurrió aquí en Panamá desde el 23 de marzo de 2020, en donde además de este confinamiento de la población en los hogares, llegaron a cerrar establecimientos, como lo mencioné anteriormente, como todos los comercios, catalogados o no indispensables, hasta nuevo aviso que los declarara la parte de lo que es gubernamental. Sin embargo, la aplicación de esta medida llegó a conllevar a muchas condiciones como la convivencia en espacios reducidos, de las cuales algunas personas se vieron afectadas, muchísimas personas a nivel nacional. Afectación negativa totalmente en el ingreso personal o familiar, sin que ello implique una disminución en los gastos obligatorios para el mantenimiento, por ejemplo, por la compra de comida, el alquiler, la electricidad, la suspensión de los contratos de trabajo sin salarios y que hoy en día se ven afectados muchas personas. La incertidumbre sobre la prolongación de las medidas de aislamiento social, estos y otros elementos que al conjugarse llegaron a generar afectación totalmente en la salud mental de cierta población como incertidumbre, llegando a conllevar, por ejemplo, a lo que es la ansiedad, la desesperanza en algunas personas, el estrés, la tensión, entre otros dolores de cabeza que se llegaron a manifestar en ciertas poblaciones. El objetivo de este fenómeno a indagar, de este estudio, es llegar a determinar el efecto de ese distanciamiento social en la ciudad de Panamá durante la cuarentena de esa crisis de la COVID-19 y la salud mental de las personas en función de las generaciones. Surge como pregunta de investigación del estudio que trata de entender cómo se afecta o cómo afecta el distanciamiento social y la cuarentena en la salud mental de los ciudadanos panameños en función de la generación. La justificación tiene una relevancia social, académica y educativa totalmente. A través de lo que hemos llegado a exponer y lo que van a exponer mis compañeras, surge esa inquietud de conocer qué ocurre en Panamá, llegar a identificar cuál es la generación que se mostró más afectada por esa cuarentena en nuestro país y detectar si presentan afectaciones en ese momento, en la afectación, lo que es en la salud mental, en esa cuarentena dentro de la pandemia. El estudio se llegó a realizar con la finalidad de brindar recomendaciones a la población afectada a través de las distintas redes sociales, como por ejemplo Facebook, Instagram y Twitter. Marco teórico. Situación en la ciudad de Panamá en el mes de mayo de 2020. Después de la conmoción de la propagación del virus que surge en otros países, en Panamá recibimos el primer caso de COVID-19 el 9 de marzo del 2020. El Ministerio de Salud
reporta a la primera paciente proveniente de España, una mujer de 41 años. Desde entonces, el gobierno de Panamá ha estado ejecutando una serie de medidas para contener la propagación del virus, las cuales fueron objeto de elogios a nivel internacional por su rigurosidad, tal como aparece en la página oficial de noticias de la Organización de las Naciones Unidas en el 2020, donde se elogió a Panamá por sus esfuerzos por mitigar la propagación del coronavirus en el país, a través de medidas como la cuarentena total y específicamente en el control de las salidas de personas por su sexo y la masificación de pruebas para detectar el virus. Entre otras medidas tomadas por el gobierno panameño se encuentran el decreto de un toque de queda, la ley seca, la reducción del salario y posteriormente una cuarentena de carácter obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas, exceptuando las de carácter sanitario, los restaurantes que podían atender a domicilio y las empresas que prestan este servicio de entrega a domicilio, como por ejemplo las farmacias, los supermercados y las abarroterías. Entre los efectos del aislamiento y el distanciamiento social en Panamá, vemos que siendo el hombre un ser social desde sus inicios de la historia, necesita y se ha acostumbrado al constante intercambio e interacción con los demás para su buen desarrollo y supervivencia. El distanciamiento social tiene un impacto en la salud mental y las relaciones personales de las personas, particularmente para aquellos que no tienen acceso a la tecnología y por ende se encuentran más aislados que el resto de las personas con el mundo exterior. Fitzpatrick 2020. Pero, ¿cómo afecta la salud mental cuando éste se ve obligado a permanecer aislado? La incertidumbre ante la pandemia causa ansiedad. Al ser confinadas, las personas son privadas de libertad, son distanciadas de sus seres queridos y al no poder trabajar ni hacer su rutina diaria como de costumbre, a veces surge ese sentir de que su vida carece de propósito, lo que puede desencadenar sentimientos de frustración, desesperanza, aburrimiento, estado de ánimo bajo e incluso depresión. Los individuos con condiciones psicológicas preexistentes pueden verse afectados al no poder acceder a las herramientas y las personas fundamentales para su bienestar y manejo. A través de lo anteriormente mencionado, surge la inquietud de conocer qué ocurre en Panamá, cuál es la generación que está afectada por el distanciamiento social y la cuarentena en el país y el impacto en la salud mental durante la pandemia. Además, la condición de aislamiento en combinación con el estrés que emerge por la incertidumbre ante la COVID-19 y todas las consecuencias que éste acarrea, presenta también síntomas a nivel fisiológico, tal como lo corrobora un estudio realizado al personal de enfermería en China, quienes refirieron síntomas de afectación emocional y manifestaron pérdida de apetito, fatiga, deterioro físico, trastornos del sueño, irritabilidad, falta de atención, entumecimiento, miedo y desesperación. Es evidente que son muchos los efectos negativos que trae el aislamiento en la salud mental de las personas. Siguiendo esta misma línea de investigación, durante un estudio reciente realizado en Paraguay, en marzo del 2020, Ríos y Palacios concluyeron que en adultos paraguayos de todas las edades se manifiesta una prevalencia alta de síntomas ansiosos y depresivos a raíz de la crisis sanitaria y sus medidas asociadas. Según la teoría de Maslow, hay dos tipos de necesidades principales:
las necesidades deficitarias, que incluyen las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación y de reconocimiento, y las necesidades del desarrollo del ser, que incluyen la necesidad de autorrealización. La pirámide de Maslow tiene un orden específico que debe cumplirse para que surjan los siguientes escalones en la pirámide. Es decir, si las necesidades del primer escalón no se cumplen, no surge el segundo escalón de necesidades. En Panamá y el mundo entero, la afectación del COVID tiene mucho que ver con la teoría de las necesidades de Abraham Maslow. A continuación, veremos cómo la falta de cubrir las necesidades deficitarias principalmente y del desarrollo del ser están afectando a los panameños durante la pandemia de la COVID-19. Las 5 categorías de necesidades de la pirámide de Maslow son necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad de afiliación, necesidad de reconocimiento y necesidad de autorrealización. Existe en el país un gran porcentaje de personas de las diferentes generaciones que no han logrado cumplir correctamente con sus necesidades, lo cual tiene un impacto directo en la salud mental de estas personas. Métodos. El estudio tiene un enfoque descriptivo porque busca puntualizar las características y es correlacional, ya que toma en cuenta las diferentes generaciones. El diseño del estudio es de tipo experimental, ya que no se llega a manipular ninguna variable del estudio. En cuanto a la población y muestra, tenemos que de la población total de la ciudad de Panamá, un poco más de 4 millones de habitantes, tenemos una muestra de 801 personas que fueron reclutadas de forma aleatoria a partir de los 18 años. En cuanto al género, observamos que la muestra participante del sexo masculino corresponden 24.7% de los entrevistados, del sexo femenino 75.3%. En cuanto al nivel educativo, vemos que 35.4% de la muestra participante tiene un grado de posgrado o maestría. 34.7% ha completado su universidad y 29.9% tiene algo de universidad o menos. En cuanto al nivel socioeconómico, vemos que 15% gana menos de $1,000 mensuales familiar. 34% gana como ingreso familiar mensual de $1,001 a $3,000. 18% gana de $3,001 a $5,000 familiar mensual. 18% de $5,001 a $10,000 familiar mensual. Y 15% de la muestra tiene un ingreso familiar mensual de más de $10,000. En cuanto a la vivienda, 77% refiere tener vivienda propia, 13.7% dice vivir en vivienda alquilada y 9% no aplica. En cuanto a su estatus laboral, vemos que 47% de la muestra entrevistada se denomina asalariados y 52% se considera independiente. El universo de las diferentes generaciones, un poquito para comprender a qué nos referimos cuando llamamos a las generaciones por los nombres estos específicos. Vemos que 2% de la muestra participante corresponden a la generación posguerra, que son las personas nacidas de 1930 a 1948. 15% de la muestra corresponde a la generación baby boomers, que son las personas nacidas entre 1949 y 1964. 33% de la muestra corresponde a la generación X. Las personas nacidas en esta generación son los que nacieron en los años 1965 a 1981. La generación Y o millennials,
que son 27% de la muestra de este estudio, son los nacidos entre los años 1982 y 1994. Y por último, la generación Z o Centennials, 24% de la muestra entrevistada, son los que nacieron de 1995 hasta la fecha. El alcance: describir las cualidades y características de las diferentes generaciones en el fenómeno a estudiar. Entre las limitantes que encontramos a la hora de realizar este estudio, tenemos el tiempo disponible como punto primordial, y segundo, la dificultad para accesar a las personas al momento de aplicar el instrumento debido al confinamiento en el que nos encontrábamos en ese momento. Procesamiento e instrumento. El contacto con la muestra participante se realizó de manera virtual, el cual fue voluntario y a la vez anónimo. Esta encuesta se elaboró con la herramienta Google Forms y se difundió por medio de las redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram. El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. El procesamiento de los resultados fue desarrollado en una primera etapa en SPSS para Windows y luego se elaboraron tablas y gráficos en el programa de Microsoft Office PowerPoint 2010. Los resultados son de carácter descriptivo y comparativos de las diferentes generaciones. Para el marco estadístico podemos decir que para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS, formato que brinda IBM para realizar un estudio completo. Se manejó su versión 25, ejecutando un análisis de datos estadísticos descriptivos para las frecuencias de las medias obtenidas de la población muestral. Además, es adecuado para proyectos de todos los tamaños y niveles de complejidad y puede ayudar a los profesionales a la organización para encontrar nuevas proporciones, mejorar la eficiencia y minimizar el riesgo. En cuanto al análisis y resultados de los datos, con el fin de hacer un análisis más objetivo de los resultados, se procedió a dividir el estudio en dos partes. La primera parte era la presencia de síntomas de ansiedad y depresión en la población, y la segunda parte eran estresores causantes de la presencia de los síntomas. Al analizar los principales síntomas de depresión y ansiedad, se identifica que las generaciones afectadas son la generación Z y X. Sin embargo, cada una presenta síntomas de diferentes proporciones, es decir, en promedio, el 38% de la generación Z evidencia síntomas como pensamientos suicidas y autodestructivos, problemas para dormir, bajos niveles de tolerancia a la frustración, descuido de la apariencia personal y poco interés en la comunicación, al igual que para realizar diferentes actividades y sentimientos depresivos, entre otros. Esta generación muestra los síntomas más marcados de depresión. Aquí se puede ver un gráfico de los síntomas de ansiedad y depresión. Las variables que se tomaron en cuenta fue si se sentían angustiados, deprimidos, si tenían pensamientos suicidas, desesperación, alteraciones del sueño, si consideraban que nadie les habla, si se sienten tristes, si se sienten furiosos, si no se bañan, si no se arreglan, si permanecen en cama y si salen a la calle sin tomar en cuenta las consecuencias. De color azul se puede ver la generación Z, de color rojo se puede ver la generación Y, de color amarillo la generación X, de color verde la generación Baby Boomer y por último de color naranja la generación posguerra. Aquí se puede ver una tabla de los síntomas de ansiedad y depresión. Las variables que se tomaron en cuenta nuevamente fueron si se siente ansioso, si se siente deprimido o desesperanzado, si tiene pensamientos suicidas o autodestructivos, si quiere gritar,
o se encuentra desesperado, si tiene alteraciones del sueño, si no desea que nadie le hable, si se siente triste, furioso, si hay días en que no se baña, si no le provoca arreglarse y o cambiarse de ropa, si no le dan ganas de pararse de la cama o del sofá, y si quiere salir sin importarle las consecuencias. El cuadro refleja que casi la mitad de los participantes pertenecientes a la generación Z indican que se sienten deprimidos, por lo que se puede inferir que esta generación logra identificar lo que realmente le está sucediendo. Los síntomas anteriormente detallados están presentes, aunque en menor proporción, en el resto de las generaciones, mostrando en el cuadro que las más afectadas es la generación X, seguida de la generación Y, de ahí sigue la generación Baby Boomers y por último la generación posguerra. En el mismo orden de ideas, los rasgos presentados por la generación X con mayor ponderación son angustia, desesperanza, falta de deseo personal, sentimientos de enojo, sentimientos de tristeza, así como también presentan un grado de afectación en el promedio de 27%. Cabe destacar que a diferencia de la generación Z, los síntomas de pensamientos suicidas o autodestructivos y problemas para dormir en la generación X solo se reflejan en una tasa del 17% y del 22% respectivamente, mientras que para la generación Z es de 50% y 44% respectivamente, notándose una marcada diferencia entre ambas generaciones. En cuanto a la generación Y, también conocida como millennials, se aprecia un promedio de 26% de todos los síntomas de ansiedad y depresión, situándose por debajo de las generaciones Z y X. Sin embargo, los síntomas más preponderantes para los millennials son los sentimientos de tristeza y depresivos y manifestaciones de enojo. Aquí se puede ver una tabla de estresores que está dividida por generación. Las variables que se tomaron en cuenta fueron si el negocio al que pertenecen está parado parcial o totalmente, si se le ha dado alguna rebaja de salario, si ha sido liquidado el trabajo, si siente frustración por las medidas de restricción en los horarios de salida, si le da miedo salir por ser positivo de COVID-19, si cuenta con suficientes ahorros para mantenerse, si le preocupa afrontar sus deudas y si no tiene ahorros. Otras consecuencias generadas por el aislamiento social, como son la frustración por la restricción de los horarios de salida y miedo al contagio, están presentes en esta generación, aunque con un menor grado de influencia en el bienestar de su salud mental. En cuanto a la generación Z, en contraste con la generación X, se muestra una disminución significativa de su afectación por causas económicas, sintiéndose frustrados a causa de la restricción de horarios de salida. El 25% de esta generación tiene miedo a contagiarse, como también se observa preocupación por las deudas en un 17% y a su liquidación del trabajo en un 25%. En esta gráfica se pueden ver los estresores por generación. Entre las variables que se tomaron en cuenta fue la paralización del trabajo, la disminución del sueldo, el desempleo, la frustración, la restricción de los horarios de salida, el miedo al contagio de COVID-19, los ahorros para mantenerse, el poder afrontar deudas y el no contar con ahorros. Las generaciones que presentan en sus respuestas menor síntomas de ansiedad y depresión por el aislamiento social son las generaciones baby boomers y posguerra, mostrando un 7% y 1% de afectación en promedio, respectivamente, en todos los síntomas descritos con anterioridad. Entendiendo la variable de distanciamiento social como una medida de prevención obligatoria tomada por el Estado panameño para disminuir el nivel de contagio del COVID-19 y que ha concebido políticas de impacto social,
como la suspensión de contratos de trabajo, reducción del salario, entre otras consecuencias que influyen en la presencia de síntomas de ansiedad y depresión de la población panameña, que es el objeto de estudio, se observa que la generación que más se ha visto afectada por dicho aislamiento y distanciamiento social es la generación X, con 35% en promedio. Esta es la generación que más ha experimentado la paralización o liquidación de su trabajo y reducción de salario, lo cual impacta negativamente el estado emocional actual, dado que es la generación con mayor carga familiar, que va de 2 a 4 personas en promedio bajo su responsabilidad, indicando de igual manera que es la generación que más se encuentra preocupada por la cancelación de sus deudas y reflejándose un 29% de esta generación que cuenta con los ahorros para su manutención durante un periodo de 3 meses o más. Referente a los millennials, estos siguen siendo la generación menos afectada de las 3 generaciones, entre la generación X, Y y Z, reflejándose un 24% en promedio de afectación por causas económicas descritas anteriormente, ya que solo un 12% de esta población indica afectaciones por la paralización del trabajo. Finalmente, las generaciones que se ven menos perturbadas por causas económicas son la generación baby boomers y posguerra, con un promedio de afectación de 12% y 1% respectivamente. Conclusiones. El estudio tiene una finalidad académica, social y profesional, como manifestamos anteriormente. Es el descubrir qué ocurre en las diferentes generaciones al estar distanciados socialmente y si esta población que participó se encuentra afectada en la salud mental durante este confinamiento. Se llegó a generar la idea del fenómeno a estudiar por la situación que se encontraban en ese momento los diferentes países, incluyendo nuestro país, Panamá, tomando en consideración las mismas variables que llegaron a surgir durante esta pandemia y la cuarentena. La sociedad, conocemos, está compuesta por diferentes generaciones, con algunas características totalmente diversas. Desconocemos por las mismas circunstancias que vive el país si existe otro estudio con las mismas mediciones de estas variables que se llegaron a contemplar en este estudio. Tomando en cuenta lo que explicamos anteriormente, establecemos si se puede afirmar que las generaciones que se encuentran afectadas emocionalmente llegaron a presentar síntomas de ansiedad como depresión durante el confinamiento. Estas son en primer lugar la generación Z, que la siguen la generación X y en tercer lugar la generación Y. Las generaciones baby boom y posguerra llegaron a reflejar menos están afectadas emocionalmente. Por otro lado, las generaciones que se ven perjudicadas por causas económicas, la paralización parcial o total del trabajo, disminución del sueldo, el desempleo, deudas que todavía hoy en día tienen que cancelar, dinero por manutención y demás, son en primer lugar la generación X, en segundo lugar la generación Z y por último la generación Y. Manteniendo la tendencia con respecto al grado de afectación en la generación baby boomers y posguerra, vemos que estas son las que se encuentran menos agraviadas. Por otro lado, la generación Z reflejó datos emocionales más significativos, seguida de la generación X. Sin embargo, una vez analizada la influencia de los estresores económicos, se invierte el grado de afectación. Es decir, en cuanto a la influencia de estresores económicos, se ve más afectada la generación X que la generación Z. El cambio de tendencia lleva a inferir que la generación Z se ve impactada por la falta de contacto interpersonal y la falta de libertades con respecto a sus horarios de salida. Y la generación X se ve afectada por las consecuencias económicas generadas por la pandemia. La muestra que se estudió es reducida para sugerir resultados generalizados de la totalidad de la población panameña. Esta se realizó
a 2 semanas de iniciada la cuarentena en un periodo de 24 horas. Y a medida que fue avanzando el tiempo, en el país sucedieron varias muertes por suicidio, por lo que se recomienda la realización de estudios posteriores cuya muestra sea más representativa de la población y se considere los efectos de ese aislamiento, distanciamiento social y la salud mental de las diferentes generaciones. Los resultados obtenidos de las generaciones posguerra y baby boomers muestran un nivel de resiliencia ante la cuarentena, lo que genera interrogantes sobre qué herramientas de afrontamiento poseen estas dos generaciones que no se ven reflejadas en las otras generaciones como la generación X, la generación Y y la generación de los centennials. Muchas gracias. A continuación vamos a ver las referencias bibliográficas.